Padre, Dios eterno, he aquí en esta noche ante tu presencia estamos. Damos gracias por tus bendiciones, oh Dios, y te pedimos en esta noche, tú hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos, oh Padre Celestial. Te lo pedimos en esta noche en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Puede sentarse. En esta noche vamos a hablar sobre el tema, o vamos a continuar en aquel tema que tuvimos el jueves pasado, que se tituló Un Nuevo Amanecer. Y en esta noche, hablando sobre ese mismo tema, pero que vamos a tomar una parte de ese tema para hablar, y vamos a tomar para en esta noche ponerle como título el sol para madurar el trigo. Bueno, estamos hablando de un nuevo amanecer, y si es un nuevo amanecer tiene sol. Y si hay sol, pues entonces tienen que haber simientes que tienen que ser maduradas. Ahora, a través del mensaje de la semana pasada, vimos que realmente hay un nuevo amanecer, y ese nuevo amanecer no es otra cosa sino el nuevo amanecer de una nueva dispensación. Nosotros sabemos que hay tres grandes dispensaciones en las cuales Dios desarrolla y lleva a cabo todo el plan, y una de esas tres dispensaciones, la tercera, es una dispensación eterna. Entonces encontramos que en el día de la primera dispensación, el día de la ley, hubo tarde y hubo mañana. Hubo la tarde y hubo la mañana. Luego encontramos también que cuando está concluyendo el tiempo de la primera dispensación, sabemos entonces que los días, conforme al Génesis, empiezan y terminan en la tarde. Por eso encontramos que en el Génesis dice, y fue la tarde y el día, o la tarde y la mañana, el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y así hasta que concluye de decir los días allí transcurridos. Encontramos que no es la mañana lo primero de un día, sino que es la tarde. Encontramos también que en el tiempo de la tarde, ahí en ese tiempo es que se entrelazan las dispensaciones o los días. Los días naturales se entrelazan en el tiempo de la tarde, y donde termina uno, ahí comienza el otro, y terminan y comienzan en un momento en que la gente están viendo que hay luz. Están viendo la gente el sol, pero ese mismo sol que ellos están viendo, ese mismo sol que ellos están viendo, que es el sol de ese día que se ha vivido, y cuando está llegando a las 6 de la tarde, están viendo el sol y se pueden quedar mirando el sol, y en el sol ocurre algo. No estoy diciendo en lo natural, estoy queriendo darle una aplicación espiritual, pero en lo natural también ocurre algo, que ahí usted mirando el sol en la tarde, ahí mismo usted está mirando el sol de ese día que está pasando, pero ahí mismo ese mismo sol viene y se transforma en el sol del día que va a comenzar ahí. El mismo sol que usted está viendo, ahí mismo de cierta hora hacia atrás es el sol de ese día que está pasando. De cierta hora para adelante es el sol del día que va a comenzar, o del nuevo amanecer que está por llegar. Pero comienza ahí a alumbrar ahí en esa misma tarde. Y cualquiera lo puede estar mirando y decir, yo veo lo mismo. Pero cualquiera que conozca la palabra de Dios, entonces va al Génesis y vio que ese sol que alumbró el primer día, llegó ¿a qué? Llegó por la tarde, y luego vinieron tinieblas, porque ahí fue que Dios separó la luz de las tinieblas, y entonces, luego de brillar el sol, entonces cogió las tinieblas y las acomodó, y entonces comenzó el tiempo de tiniebla y fue llamado noche, y luego empezó por la mañana el día. Y entonces luego encontramos que al llegar por la tardecita, ese día concluyó ahí y comenzó el segundo día, ahí por la tarde, y fue la tarde
Y la mañana, la mañana, que después de esa tarde, fue la tarde y la mañana el segundo día. Y después llegó por la tardecita otra vez ese día, y ahí concluyó ese día y comenzó en esa misma tarde, la tarde del otro día. Siempre la tarde tiene luz, porque tiene sol. Y la luz de la tarde es la misma luz de la mañana. Pero entre la tarde y la mañana hay un lapso de tiempo de oscuridad. Hay un lapso de tiempo en que se entran esas tinieblas, en las cuales pues encontramos que es tiempo de descanso, es tiempo de reposar, para luego comenzar a trabajar el día que comenzó por la tarde. Entonces, ¿cómo se sabe que habrá una mañana? ¿Cómo se sabe que habrá luz por la mañana? Antes de usted acostarse, ¿cómo usted sabe que va a haber una mañana y que va a haber un sol brillando por la mañana? Usted lo sabe porque antes de acostarse, por la tardecita, usted vio la luz del sol que se ocultó por el oeste. Y usted sabe que, si sabe un poquito de cómo funciona el sol y de cómo camina el sol camina y sale del este y se esconde por el oeste. Luego, usted sabe que por el este, nuevamente el sol saldrá, el mismo. Ahora, fíjese que usted tiene que mirar algo. Usted sabe que se va a acostar a dormir, lo que va a haber un tiempo de descanso, de reposo, en lo que vuelve a salir el sol. Por eso el Señor dijo, me conviene hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, me conviene hacer las obras del que me envió. Porque la noche viene cuando nadie puede obrar. El Señor tenía que hacerle aquellas cosas en aquel tiempo, porque era el tiempo de la tarde, a donde estaba comenzando la segunda dispensación. Y la noche habría de venir donde no se podía obrar. Pero después por la mañana, después el Señor podía seguir obrando. El mismo que desapareció por la tarde, luego por la mañana, el día de Pentecostés, en la mañana de Pentecostés, allí otra vez apareció, pero no apareció con el mismo cuerpo. Apareció con otro cuerpo. Apareció con el cuerpo de creyentes. Entonces allí tenía otro cuerpo y allí comenzó a brillar en ese día glorioso de Pentecostés. Y ese día de Pentecostés vino a cubrirle entonces un lapso de tiempo de 2000 años. Entonces encontramos que esa luz brilló allí. El día de Pentecostés por la mañana salió el mismo que se había ocultado en el tiempo de la tarde. Ahora también vemos que así es con los días naturales, también así es con los días dispensacionales. La luz que va a salir en un día o en la mañana de una dispensación primero se muestra por la tarde, pero con esa luz de la tarde el pueblo no puede obrar, solamente la puede ver, y eso es un testimonio de que va a haber un nuevo día en el cual se va a trabajar fuertemente y se va a recibir grande beneficio. Por eso encontramos entonces que las obras que fueron hechas del día de Pentecostés en adelante por el Señor a través de sus escogidos no pudieron ser hechas antes del día de Pentecostés. Pero el Señor estaba obrando en ese tiempo. Pero después los discípulos pudieron obrar del día de Pentecostés en adelante conforme a la nueva dispensación y al nuevo día. Ahora vemos que estamos en esta mañana o en esta noche hablando acerca del sol para madurar el trigo. Ahora encontramos que el sol que madura el trigo y el trigo somos nosotros, somos tipificados con el trigo, el sol que madura el trigo somos nosotros. Ahora entienda una cosa, encontramos que la luz de la tarde es la luz del sol que madura el trigo. Pero esa luz del sol que madura el trigo, esa luz de la tarde lo madura cuando sale por la mañana. Porque por la tarde esa luz aparece o esa luz se ve, pero solamente madura las primicias. Las primicias son maduradas con la luz en el tiempo de la tarde. Y sabemos que las primicias llegaron a madurez. El primer grano de trigo que maduró, el primer escogido de los nacidos de mujer por el sexo,
maduró, el primero de toda la historia, el primero de los nacidos de mujer a través del sexo, no fue Jesucristo, tampoco fue Abraham. Abraham era una simiente predestinada, era la palabra en carne humana, y Jesús también, pero ninguno de los dos vino por el sexo. ¿Qué le parece de eso? El primero que llega a madurez y regresa nuevamente al lugar donde estaba Adán en el principio, ¿sabe quién es? ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Sabe quién es? Las primicias de los escogidos de Dios. Y a través de las edades de la iglesia ninguno llegó. A través de las edades de la iglesia ninguno llegó a esa madurez. Solamente, más bien, sabemos de uno que llegó a esa madurez y llegó con la luz de la tarde. ¿Es usted? Y entonces cuando la luz de la tarde brilló, entonces las primicias llegaron a la madurez. Esa gavilla fue mecida delante del Señor, y esa gavilla es Lucas 17:30, Malaquías 4:5. Esa gavilla llegó a madurez, el primero que llegó a madurez, y entonces al llegar esa primera gavilla a madurez fue tomada, y al llegar esa gavilla a madurez, eso daba testimonio de que el resto de los granos de trigo, del trigo del Señor, de los escogidos del Señor, llegaría a madurez. Porque lo primero que llega a madurez siempre es las primicias. O sea, que no podíamos esperar que todo el mundo llegara a madurez en el tiempo de la tarde, mientras la luz de la tarde estaba brillando, porque solamente las primicias eran las que estaban supuestas a llegar a madurez, porque las primicias es siempre lo primero que llega a madurez. Las primicias es aquello que recibe la luz de ese sol y llega a madurez, aunque el resto no haya llegado. Pero al verse las primicias llegando a esa madurez, eso es testimonio de que el resto llegaría a madurez. Entonces, esa gavilla que llegó a madurez en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de la tarde. ¿Y fue mecida cuándo? Conforme a la palabra, esa gavilla tenía que ser mecida. ¿En qué día? ¿En el día séptimo? No, en el día octavo. ¿Ve usted? ¿Hablando de qué? ¿De la séptima edad? No, de la octava, que es la eterna. Entonces sería mecida delante de la presencia del Señor, Lucas 17:30, Malaquías 4:5, y todas esas escrituras que tienen que ver ¿con qué? Con la manifestación de Dios en carne en el tiempo de la tarde. Entonces, encontramos que al suceder eso, entonces vimos la primer gavilla, el primer hijo de Dios, que había venido en lo natural por la permisiva voluntad de Dios, así como usted y yo. Usted y yo no hemos venido a este mundo por la perfecta voluntad de Dios hablando en lo natural. No, hemos venido a través del sexo. Por eso es que todos los hijos de Dios en las edades pasadas tenían que morir en lo natural, porque habían venido en lo natural a través del sexo. Usted nació a través ¿de qué? De las relaciones de un hombre y una mujer. Estos cuerpos naturales vinieron así. Y ninguno de los hijos de Dios que vinieron de esa manera, ninguno había llegado a madurez, sino que Malaquías 4:5, Lucas 17:30, todas esas escrituras que fueron manifestadas en carne humana, en donde se manifestaron en carne humana esas escrituras, ese fue el primero que llegó a madurez. O sea, ese entonces llegó y regresó al lugar donde estaba Adán. Llegó y regresó de nuevo a el Edén y al este del Edén. Por eso es que encontramos en el libro de los sellos, ahí comenzando, donde Dios nos dice a través del hermano Branham, que Adán podía decirle a los árboles, pásate tú de aquí a allá, y se pasaría. Él podía hablar la palabra y lo que hablase ocurriría. Él tenía la palabra, porque él era la palabra. Entonces él lo que hablase, eso acontecía antes de caer. Ahora note usted que Adán no vino a través del sexo, y encontramos que Adán, antes de ser carne, había sido teofanía.
había estado en el cuerpo teofánico primero. Luego encontramos que Jesús también. Así es que ninguno de ellos vino, ¿de qué? Ninguno de ellos vino del atributo a la carne, sino que vino del atributo ¿a qué? A teofanía, y de teofanía pasó a carne. Entonces, usted sabe que el cuerpo teofánico es el cuerpo de la palabra. Ellos eran la palabra, ellos fueron la palabra primero, y luego cuando vinieron a carne, ¿eran qué? Eran la palabra hecha carne. ¿Ve? Entonces, ellos no podían caer. Usted sabe que Adán no podía caer. Adán no podía caer. Por eso el diablo no trató con Adán nunca. Porque Adán era una palabra simiente hecha carne. Adán no podía caer. Eva no era eso, por lo tanto ella cayó. Ahora, usted dice, pero yo veo que Adán cayó. Adán no cayó. Adán se responsabilizó del pecado de Eva y la tomó, y entonces él se hizo pecado por ella. Ahora vea usted que Dios los colocó a ellos en el huerto del Edén. En el este del Edén estaba el huerto del Edén. Y vea usted que el tiempo en que Adán cayó, ¿qué tiempo fue? ¿Fue en la mañana? No. Eva cayó en la mañana. Adán cayó o se hizo pecado en el tiempo de la tarde. Es lo que dice el hermano Branham, ¿verdad? Que primero en la mañana Eva cayó con la serpiente y luego en la tarde vino donde Adán. Así es que dice el hermano Branham. Me parece citado bastante eso ahí, lo que dice el hermano Branham. Entonces vemos que el problema con los hijos de Dios fue en el tiempo de la tarde. Ahora las mujeres, todas las mujeres, las hermanas y toda mujer debe darle gracias que Adán aceptó a Eva y se responsabilizó. Porque si no, imagínese, fíjese lo que le pasó a la serpiente cuando Dios la maldijo. Pero Adán se responsabilizó del pecado de ella, y entonces la maldición grande que podía venir sobre Eva, entonces tenía que venir ¿sobre quién? Sobre Adán. Y Dios no podía maldecir a Adán, tuvo que maldecir la tierra, porque Adán era una simiente de Dios. Por eso Jesús no podía Dios maldecir a Jesús, pero Jesús se hizo responsable de nuestro pecado. Lo mismo que hizo Adán fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Si no, nosotros hubiéramos desaparecido de la historia, todos los hijos de Dios hubieran desaparecido de todo lugar, a través de los tiempos hubieran desaparecido. ¿Por qué? Porque no había solución al problema que había sido formado allá en el Edén. Y entonces todos los hijos de Dios entonces tenían que venir por esa línea, y el final era muerte, porque estábamos en esa línea, en la línea de muerte, por haber comido allá en el principio del árbol incorrecto. Entonces los hijos vinieron a través de la forma incorrecta, y nosotros somos ¿qué? El fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. Ahora encontramos en lo natural, encontramos entonces que en el tiempo de la tarde Adán entonces fue que tuvo su problema, y ahí fue el juicio. Y luego en el tiempo de la mañana, luego de esa tarde, en el tiempo de la mañana, por la mañana, fue un nuevo amanecer para Adán y para Eva. Pero un nuevo amanecer muy triste, un nuevo amanecer fuera del Edén. Y no solamente del Edén, sino del huerto del Edén, que es lo más importante del Edén. Porque en el Edén, ellos quedaron, creo que quedaron en el Edén, pero quedaron fuera de la parte más importante del Edén, que es el este del Edén, donde estaba el huerto del Edén. Porque del huerto del Edén fue que ellos fueron sacados. Y ahí es el lugar de bendición. Ese es el lugar donde estaba el árbol de la vida. Ese es el lugar donde Dios venía para estar con él, pasearse allí en la brisa de la tarde, y allí disfrutar el hombre con Dios y Dios con el hombre de la presencia de Dios.
porque Dios lo visitaba allí por las tardes. Entonces, en una de las visitas que Dios le hizo, ya estaba él caído. Entonces encontramos que esa fue la parte más importante del Edén, el huerto del Edén, y de ahí fue que él fue sacado. Entonces, encontramos que allí estaban los querubines, allí en el Edén, en la puerta del este, en la entrada del Edén, guardando el camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Si Adán extiende su mano y Eva también extienden sus manos y comen, dice, esa es la razón que da ahí. Déjeme ver si se lo leo directamente, para explicarlo un poquito. Vamos a ver por aquí en Génesis capítulo 3, verso 22 en adelante. Mire la razón para Dios echar fuera al hombre y luego poner 2 querubines allí con espadas encendidas para impedir el paso a el huerto y a el árbol de la vida. Dice, y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente, que es el este, al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y Adán, luego de haber pecado, y Eva llegan a tomar y a comer del árbol de la vida, entonces ¿qué? ¿Qué dice Dios? Pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Qué es eso? Que si el hombre toma y come del árbol de la vida, iba a vivir para siempre, y él era ¿qué? Un hombre caído. Entonces el hombre caído viviría para siempre. Entonces habría una generación eterna de pecadores. Y eso era lo que Dios no quería. Entonces lo sacó de allí, puso querubines allí para guardar el camino del este del huerto del Edén, porque por ahí se entraba y se llegaba al árbol. Lo sacó fuera y entonces ya no podían entrar más a ese lugar. Ahora, es más o menos, hubiera pasado más o menos, o lo mismo, que pasó cuando el Señor estaba allá en aquella ocasión y el diablo vino y le dijo, mira, si postrado tú me adoras, yo te doy todos los reinos, son míos todos, todo es mío. Si tú me adoras, eso es lo único que yo te pido. Oiga, qué poco pedía aparentemente el diablo, ¿verdad? ¿Usted cree que era poco? Usted no sabe que el diablo sabía cuáles eran las consecuencias de si el Señor acepta esa sencilla y aparente proposición del diablo. Sencillamente, el Señor sería rey sobre la tierra. El Señor estaría gobernando la tierra con mujeres pintadas, con mujeres en minifalda, con mujeres en pantalones, con gente borrachona. Así sería el reino del Señor. ¿Ve usted? Pero el Señor sabía lo que conllevaba aceptar ese reino, y él dijo, no, apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás, o al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así es que apártate de mí. Él vino y compró todo. Él no vino a buscar que le dieran nada. Él vino a pagar el precio. Lo pagó, y después que usted compra una propiedad, ahora sí se la regalan. Y por ejemplo, si el gobierno o alguien le regala una propiedad y le dice, bueno, yo te regalo todo esto. Ahora, las condiciones que hay en esto de regalo, por eso los regalos casi nunca son buenos. Lo que hay detrás, pues no le conviene a uno, porque nadie regala nada, ¿verdad? Más bien porque le conviene. Entonces, lo que hay detrás de eso es que tú tienes que trabajar esa finca de esta manera, y no puedes hacerle esto, ni lo otro, tienes que estar bajo estas leyes. ¿Ves? Pero cuando uno la compra, pues uno coge, si se la regalan, bueno, tú no puedes tumbarle esto, ni puedes hacerle esto, ni puedes, está bajo condiciones. La compró,
Bueno, eso es mío, pagué el precio, yo hago con ella lo que quiera. Entonces, ¿qué hace? Si la quiere para tener buenos frutos, coge toda la hierba mala, la arrancó y la sacó de todo el lugar. Y si puede haber un remedio para que no aparezca más, usted lo utiliza porque usted no quiere tener hierba mala en ese lugar. ¿Ve? Y entonces siembra lo que es bueno en ese sitio porque es suyo. Ahora, el Señor fue eso lo que hizo. Él compró todo. Él pagó el precio de todo. Usted no sabe que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de todo ser humano que viene aquí a la tierra. Ahora una cosa es pagar el precio y otra cosa es redimir a esa gente. Pero Él pagó el precio de todo. Él pagó el precio de todo, Él la compró con todo lo que había. Por eso es que encontramos que la Biblia dice, y Juan decía, cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo. El pecado original fue quitado, el precio fue pagado. Ahora cada persona es pecador porque comete pecado. ¿Eh? Ahora la naturaleza interior del ser humano, esa pues todo el mundo la tiene, la naturaleza pecaminosa, por eso es que tenemos que nacer de nuevo. Pero el precio fue pagado, el precio de aquello fue pagado. Entonces encontramos que luego de pagarse el precio, entonces coge ¿qué? Puede coger toda la hierba mala y hacer lo que quiere y nadie le puede decir nada. Y no es eso lo que el Señor dice en su palabra que Él va a hacer con la hierba mala, que va a quemar a todos. No va a ser un diluvio en esta ocasión, va a ser con fuego, va a quemar toda la hierba mala que hay aquí, y entonces, lo que luego va a haber aquí, que es el trigo de Dios, los hijos de Dios sobre la tierra. Entonces, pero Él tenía que pagar el precio de todo para poder, ¿qué? Para poder destruir después toda esa hierba, porque, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? El que vive y el que muere, todos son de Él. Ahora eso no quiere decir que todos son salvos, sino que todos son de Él, y entonces, ¿qué Él hace? Lo que no sirve lo quema, y entonces se queda con lo bueno, que son los hijos de Dios. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que, fíjese, fue en la tarde, y en la tarde es un tiempo muy importante. Es un tiempo muy importante el tiempo de la tarde, porque del tiempo de la tarde depende la mañana. Del tiempo de la tarde depende la mañana. Ahora, encontramos que en el tiempo de la tarde, Adán cayó. Pero encontramos también que en el tiempo de la tarde de la segunda dispensación, cuando estaba terminando la primera dispensación en la tarde, ahí se entrelazaron las dos dispensaciones, la primera y la segunda, en el tiempo de la tarde. Y ahí en el tiempo de la tarde, cuando está comenzando la segunda dispensación por la tarde, y estoy hablando del día dispensacional del día de la gracia, comenzó por la tarde, y allí en esa tarde estaba ¿qué? Estaba siendo pagado el precio del pecado que se había cometido allá en la tarde por Adán. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que ahí fue resuelto en el tiempo de la tarde, fue resuelto el problema del pecado, y luego en la mañana del día de Pentecostés, entonces para todos los hijos de Dios, allá salió el sol, salió un nuevo amanecer, que les anunciaba ¿qué? Les anunciaba algo agradable. No un nuevo amanecer como el que salió allá para Adán, después de haber caído. Aquel fue un nuevo amanecer muy triste para Adán, pero el nuevo amanecer del día de Pentecostés fue un nuevo amanecer muy glorioso y muy hermoso para todos los hijos de Dios que estaban o que vendrían a vivir en esta tierra, el cual nuevo amanecer les anunciaría ¿qué? Les anunciaría que el problema estaba resuelto, el problema del pecado estaba resuelto y que había redención para todos los hijos de Dios. Eran buenas nuevas, buenas noticias para todos los hijos del Señor, así como fueron buenas noticias las noticias que se oyeron en el día domingo de resurrección. Eran las noticias más grandes y más hermosas que en alguna ocasión se pudieron oír. Ahora vea usted que el Señor también fue enterrado por la tarde. En el tiempo de la tarde fue sepultado y luego apareció en el tiempo de la mañana. Ahora veamos que la tarde y la mañana son dos cosas muy importantes. En la tarde hay sol y en la mañana hay sol también. En la tarde
Ahí encontramos que el sol da testimonio de que Él existe y de que Él vive y que Él se va a esconder, pero que va a salir por el este para brillar un día completo. Ahora, veamos que también encontramos las tinieblas vienen después del sol de la tarde, entra un lapso de tiempo de tinieblas. Pero eso pasa y es para descansar, para reposar, para entonces aparecer un nuevo día. Ahora hemos visto los cambios de dispensaciones que son en el tiempo de la tarde y la gente no se da cuenta de los cambios de dispensaciones como no se dieron cuenta en el día que cambió de la ley a la gracia, cambió en el tiempo de la tarde, allí cambió. Cuando Juan bautizaba al Señor, allí estaba comenzando la luz, allí estaba comenzando aquella segunda dispensación y nadie se daba cuenta. Allí estaba brillando poderosamente el sol. ¿No dijo él, yo soy la luz del mundo? ¿Sí? Pero también le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Fíjese, en el tiempo de la tarde la luz del mundo brilló en Jesús. Por la mañana brilló allí en el día de Pentecostés a través de otra carne. Entonces vemos que la luz es Dios y Él es el sol de justicia. Por lo tanto encontramos en el tiempo aquel del Señor un cambio de dispensación y no se daban cuenta que había ocurrido un cambio de dispensación, pero luego cuando esa misma luz brotó, salió por la mañana, entonces fue anunciado el cambio de dispensación. Entonces fue establecida la nueva dispensación totalmente y públicamente y entonces se hizo todo conforme a la nueva dispensación y las cosas de la dispensación o el día primero de la ley hubo que olvidarlo. Bueno, cualquiera persona podía decir, no, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él hablaba lo más bien de las cosas de la primera dispensación, de las cosas de la ley. Es que muchas personas no se dieron cuenta que allí estaba ocurriendo el cambio de dispensación, estaba ocurriendo allí en el tiempo de la tarde, y cualquiera creía o pensaba que era lo mismo de la primera dispensación. Imagínense cuando el Señor sanó a aquellos leprosos y vino uno a darle gracias al Señor. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dijo, vete allá donde el sacerdote y ofrece lo que conforme a la ley está ordenado que se ofrezca. ¿Ve? Y en otras ocasiones encontramos al Señor, mire, encontramos que guardando la Pascua también el Señor, como se hacía allá, encontramos al Señor haciendo muchas cosas como eran hechas allá. Entonces, cuando comenzó por la mañana la nueva dispensación abiertamente o públicamente para ser vivida, muchos quisieron meter las cosas de la primera dispensación para acá, pero eso no cabía. Y no se daban cuenta que la luz de la tarde estaba brillando y estaba introduciendo la luz de la tarde, lo que hace es introducir un nuevo día. Entonces, Él estaba haciendo la introducción de un nuevo día, de la segunda dispensación, y Él mismo era la luz que habría de salir por la mañana. Por eso, aquella luz, Él dijo, yo soy la luz. Y luego, cuando salió esa misma luz por la mañana, ¿qué fue lo que salió? Encontramos que lo que salió fue el mismo que había estado en carne humana, porque Él era la luz en carne humana. Y entonces comenzó a ser predicado, ¿qué? Comenzó a ser predicado la luz aquella que estaba alumbrando por la tarde, comenzó a ser predicada por la mañana, y fue la luz para todo ser viviente. Entonces, con esa luz, entonces, los predicadores de aquel tiempo podían alumbrar espiritualmente a todos los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, a él le fue dicho, yo te he puesto por luz de los gentiles. ¿Por qué? Él tenía esa luz que salió por la mañana, que era la misma de la tarde. Y entonces con esa luz manifiesta a través de él. Él estaba alumbrando a los gentiles con la luz de aquel nuevo día, de aquella nueva dispensación, aquella segunda dispensación. Ahora encontramos que las simientes no maduraron en aquellos tiempos porque era el tiempo de comienzo. Era el tiempo de comienzo, no el tiempo de la cosecha. Ahora encontramos que al tiempo de la tarde habría luz. Y es también el tiempo
de madurar y es el tiempo de la cosecha. Entonces viene la luz de la tarde y cuando se asoma la luz de la tarde y alumbra y se entrelaza con las edades de la iglesia, porque se entrelazan las edades con la nueva dispensación, o sea, la segunda dispensación con la tercera, se entrelazan y solamente los escogidos son los únicos que pueden saber de dónde para atrás pertenece a las edades de la iglesia y de dónde para acá pertenece a la tercera dispensación. O sea, a la edad eterna, la edad de la palabra o la edad de la venida del Señor. Ahora vemos que así ha sucedido en este tiempo final. La luz de la tarde brilló en el tiempo de la tarde y el hermano Branham decía, este es el tiempo de la tarde para mi mensaje, es el tiempo de la tarde para mí, es el tiempo de la tarde, y sigue diciendo así, y dice, estoy desapareciendo. ¿Qué pasa? La luz de la tarde estaba allí manifiesta, Malaquías 4:5, Lucas 17:30, era la luz de la tarde. Y ya se está yendo. ¿Ves? Y está desapareciendo para luego aparecer por la mañana. Entonces, ¿sabe usted que él habla así? Como le leí no hace mucho, yo le leí donde él dice acerca de que después de la luz habría tinieblas. ¿Ves? Después de la luz de la tarde más bien hay tinieblas. Luego de las tinieblas, que es la noche, después amanece el día y si es un día eterno, después no viene noche. Después no viene nada más. Después pasa como aquel día en que Josué mandó a parar el sol y mandó a parar la luna. Por lo tanto, entonces, aquello mostraba que habría un día fuera de lo normal, que sería un día no como los demás días, sino que sería un día eterno. Entonces, en la página 8b del libro de nota 8b, ahí encontramos algo que nos ayuda para ver las cosas como las tenemos que ver en esta hora en que nosotros estamos viviendo. Ahí en el párrafo 72, ahí a lo último, dice, voy a leer un poquito antes para que ustedes vean algo y lo apliquen para este día. Dice, y ustedes saben que cuando nuestro Señor estaba en su ministerio joven, cuando Él estaba sanando a los enfermos y todas estas cosas, aquel joven rabino de Galilea, Él era un gran hombre, pero un día Él empezó a profundizar en la palabra, y cuando entró en la palabra, la gente se marchó. Los 70 lo dejaron, y entonces Él se tornó a los 12 y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Entonces, sucedía que yo pensaba, mire, cuando Él estaba meditando o leyendo o meditando en ese pasaje, dice, y sucedía que yo pensaba, ahora Él pensando de aquello para este tiempo, véalo, dice, y entonces sucedía que yo pensaba en la visión. Hay una visión que él había tenido. Sí, eso es correcto. ¿Ven? Tengo otra culminación, una gran culminación que tengo que hacer. Otra. Pero ahora, ¿cuál es el problema ahora? Pero ahora el sol está brillante. ¿Qué sol? El de la tarde. Conforme a Malaquías 4:5 y Lucas 17:30, el sol de la tarde era la palabra hecha carne en un profeta. No pierda usted eso de vista. El sol brillando en la tarde era la palabra encarnada, o la palabra en un profeta, la palabra en Elías. El sol de la tarde brillando era ¿qué? Era la palabra manifestada en el Elías que habría de venir y siendo predicada o brillando a través de Elías. Porque la palabra o la luz del sol cuando brilla es la luz del evangelio correspondiente a la dispensación en que uno vive, brillando cuando es predicada a través de quién aquí en el tiempo de la tarde, de Elías. Vea usted que la luz en la tarde es la palabra en Elías y brillando a través de él o siendo predicada.
tengo otra culminación, una gran culminación que tengo que hacer, pero ahora el sol está brillante. Pero dentro de poco las tinieblas de la noche estarán cayendo. Dentro de poco, está hablando por la tarde. El sol está brillando, pero es por la tarde, pero dentro de poco las tinieblas de la noche están cayendo. Está ahí en la tarde y lo que le sigue a la tarde es que es la noche. Todos estos estarán regresando otra vez. O regresando. Todos estos estarán regresando otra vez. Entonces realizaré esta otra culminación. Entonces, yo levanté mis manos y dije, gloria a Dios. No tengo que estudiarlo más, porque Él me encargó, porque el encargo que yo recibí del Señor fue, quédate con la palabra. Y yo me quedaré con eso. ¿Cuándo? Cuando vuelva, se va a tener que quedar con eso también. Y Él va a hacerlo y se tiene que quedar con esa palabra. Después de que Él regresa, en la tarde estaba brillando, pero después venía la noche y después por la mañana tenía que regresar. El cuarto Elías, la luz de la tarde desaparecía, venían tinieblas y después Elías regresaría. Entonces vendría a ser ¿qué? El regreso de Elías, que es lo que en todos los Estados Unidos están esperando, ¿verdad? Que Elías regrese porque él prometió que habría de regresar. Pero nos dice aquí la palabra que cuando Elías regrese, como dice que él regresará, porque todo esto tiene que ver con la luz de la mañana, porque la luz de la tarde era Elías. Pero cuando regrese, mire cómo le regresa. Mire cómo el cuarto Elías regresa, porque ya el cuarto Elías se fue. Entonces, cuando regrese, de nuevo, mire la promesa que hay, cómo él habrá de regresar. Ahora estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son Moisés y Elías, que se levantarán en la escena. ¿Sé qué? Se levantarán. Se van a levantar eso después. Ya usted sabe. En la tarde el sol, ¿qué? Cae o baja. En Elías, en el cuarto Elías, el sol estaba, ¿qué? Bajando. Ellos le dirán a estos judíos su error. Y de ese grupo de judíos que están allí ahora, serán los 144,000 que Dios llamará con estos dos profetas. ¿Qué es eso? ¿Dónde es que están aquí los 144,000? Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, estos aquí son, más bien son gentiles, este grupo aquí. Ahora por acá hay en otro lugar un grupo de que no son gentiles, que son hebreos, que también están en el monte de Sión. En el monte de Sión, que son introducidos al reino, y esos que son introducidos al reino de allá de los judíos son introducidos a la edad de la piedra angular. Y ahí en la edad de la piedra angular, ahí estará Moisés con ellos. Así también encontramos que hay un grupo de gentiles que pasa por la gran tribulación, los cuales también reciben el mensaje que Moisés ha de predicarle a ellos, cumpliendo ahí Apocalipsis capítulo 15, mírenlo aquí en la página 51 del libro de notas, está citando ahí Apocalipsis 15, y
Dios ahí en el párrafo 4:39 dice, ahora en Revelación 15, el remanente de la simiente de la mujer, el cual eran los santos de la tribulación, que pasaron por la tribulación, fueron hallados, mire, parados en la mar, y estaba lleno con fuego, sangre, llamas rojas, coloradas, lamiendo hacia adelante el fuego de Dios. Ellos habían obtenido la victoria sobre la bestia, Roma, sobre su número, sobre la letra de su nombre y sobre su imagen, la confederación de iglesias, y habían salido. Y por la predicación de Moisés y Elías, esos dos profetas que aparecen a Israel para sacar fuera este grupo de gente, los santos del periodo de la tribulación, en este tiempo que serán traídos dentro. ¿Ven? La iglesia es raptada. ¿Lo ven ustedes? Ellos ya están en gloria y aquí están los santos de la tribulación, los santificados, que siendo la falta mía y suya, ellos nunca han oído la palabra. Si ellos la hubieran oído y rechazado, ellos fueran adelante para el infierno. Ellos hubieran sido echados fuera de la oscuridad exterior porque ellos rechazaron la palabra. Pero si ellos nunca la han oído, Dios es justo. El periodo de la tribulación viene a ellos. Ahora vamos y comencemos dentro de aquí en el segundo verso del capítulo 15. Y yo vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y esos que habían obtenido la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre estaban parados en la mar de vidrio, teniendo arpas de Dios. Ahora ustedes ven, ellos nunca habían entrado dentro, pero ellos habían oído la palabra. Ahora escuchen, ¿ven qué clase de doctrina oyeron ellos? ¿Qué clase de doctrina? Vea si ellos compara con la iglesia ahora. Vea, a ver si ellos compara con la iglesia ahora. Y ellos cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Eso es después que Moisés había cruzado al otro lado. Y el canto del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es ese Cordero? Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Tú, Rey de los santos. ¿Ven lo que ellos le reconocieron ser? ¿Qué ellos le reconocieron ser al Señor? Rey de los santos, Rey de reyes y Señor de señores. Hijo de David. ¿Ven lo que ellos le reconocieron ser? No ninguna tercera persona de la Trinidad, pero el Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos. Escuche, ¿está usted listo? Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor Elohim? Y recuerde que Elohim se quedó con Abraham allá, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mire cómo le reconocen. ¿Le reconocen como qué? Como Elohim. ¿Y Elohim era qué? Dios hecho carne. Vamos a ver. Y glorificará. ¿Quién es ese? No sea que ellos no te teman y glorifiquen tu nombre. Ellos fueron lavados por las mismas aguas por las que ustedes han sido lavados, oyendo la palabra en la fe y poder de Jesucristo, viendo el Todopoderoso. Es la revelación entera en el principio. La cosa entera está envuelta en la revelación de quién es Jesucristo, Dios hecho carne entre nosotros. La revelación entera y la doctrina que ellos tenían, que estos tenían, que tuvieron que pasar por la tribulación, pero que recibieron esa doctrina, esa enseñanza, esa revelación, ¿de quién? De Moisés. Fue la revelación de quién es Jesucristo hoy. Dios hecho carne en este tiempo, en su segunda venida, con su nombre eterno. Y le reconocieron como Elohim. Así es que mire el mensaje que ellos llegaron a recibir. Mire la clase de doctrina que tenían y mire el cántico que tenían. No el cántico de la primera o segunda dispensación, sino el cántico en el cual era proclamado Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de David, Elohim, Dios hecho carne en este tiempo. Hay otro lugar donde habla acerca del monte de Sión. Yo pensaba que lo tenía, pero ahora lo tengo, lo conseguí. Es en el capítulo 14. Yo le había citado el capítulo 14, ¿verdad? Y me puse a buscar por aquí y
Y vi una cosa aquí, no fue que no fui al principio del capítulo aquí, y me puse a buscar por acá y vi que no veía nada, y miré aquí y vi algo de los que cantaban ese cántico, y se lo leí, y esto pues es aplicado ¿a qué? A gentiles, pero aquí hay otro que es aplicado a judíos, el 14 a los judíos y el 15 a gentiles. Vea usted, capítulo 14, comenzando en el verso 1, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Y quién es el monte de Sión? Dice Dios a través del hermano Branham en el mensaje titulado Futuro Hogar de la Novia. Dice que el monte de Sión siempre es ¿quién? La novia. ¿Ve usted? Y eso está en la página 65 donde él lo dice. Monte de Sión siempre es la novia. ¿Dónde estaba el Cordero parado en pie? Sobre el monte de Sión. Así es que es aquí. Aquí en la edad de la piedra angular es que el Cordero estaba parado. Y con él, no estaba solo, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿El nombre de quién? Del Cordero, el cual abrió los sellos, y que sabemos que ese Cordero es el león de la tribu de Judá. Porque encontramos que en la Biblia dice que el Cordero abrió los sellos. Pero cuando realmente nos detenemos para mirar al Cordero, vemos que cuando a Juan le fue dicho: no llores más, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido y ha prevalecido para tomar el libro y abrir los sellos. Le fue dicho que el león era el que lo iba a tomar del libro e iba a abrir los sellos. Y cuando él miró para ver el león, que vio un cordero. No podemos perder de vista que ese cordero es el león de la tribu de Judá. Es el Cordero, pero es el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estos 144,000 tienen que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y usted sabe que escrito en su frente es tener la revelación de ese nombre y todas las cosas que conllevan a ese nombre y a la dispensación correspondiente. Así como el sello de la bestia en la frente de la gente es tener la doctrina esa de la Trinidad. ¿Ves? Y la mano es hacer la voluntad de Roma, hacer la voluntad de ellos y del Concilio Mundial de Iglesia. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Eso no quiere decir que no tuvieron esposas ni nada de eso, sino mujeres son iglesias o denominaciones. Eso es lo que explica el hermano Branham acerca de esto. O sea que no eran de esas denominaciones del Concilio Mundial de Iglesias, ni de allá de Roma, ni de nada de eso. Pues son vírgenes. Los 144,000 son vírgenes. Recuerde que los escogidos gentiles también, los de acá son vírgenes también. De las prudentes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Ve usted? También en Apocalipsis 7, ahí vemos los dos grupos otra vez. Aquí los vemos en el 14 y en el 15, y en Apocalipsis 7 también están los dos grupos. Están los 144,000 y están el otro grupo que nadie podía contar. ¿Ve? Que pasan también. Ahora vemos que ellos han de recibir la misma doctrina que tienen estos 144,000. ¿Ve usted? Ahora eso ocurre, ¿cuándo?
Eso ocurre cuando la luz, para madurar el resto del trigo, que somos nosotros, cuando esa luz en la mañana, en ese nuevo amanecer, de esa tercera dispensación, de ese nuevo día, cuando esa luz de la tarde que se ocultó en la tarde salga, nuevamente salga por la mañana, entonces comienza o comenzará con los escogidos y luego continuará hacia adelante, obrará también con ese otro grupo que tiene que pasar por la tribulación y obrará también con ese otro grupo de los 144,000. O sea que la luz, cuando salga por la mañana, alumbrará a todos aquellos que han de vivir en ese día, en ese tercer día. Porque no hay otra forma para vivir en este tercer día, sino conforme o bajo la luz del día tercero. Tratar de vivir bajo la luz del tiempo de la primera dispensación del tiempo de Moisés es tratar de vivir bajo un espejismo, porque esa luz ya pasó. Y también así la luz de la segunda dispensación. Pero hay luz para la tercera dispensación y es una luz eterna. Es una luz que nunca se apagará, sino que alumbrará a todo ser viviente que venga a vivir sobre esta tierra. Es esa luz eterna que en la época o tiempo donde las edades, o donde en cada tiempo la luz de cada día terminaba y venía la noche, ahí cuando llegue ese tiempo en que debe terminar esa luz de alumbrar como en los días corrientes, ahí no va a dejar de alumbrar, porque nunca vendrá, ¿qué? Nunca vendrá noche. ¿Por qué? Porque esa será la luz de Dios alumbrando, una luz eterna, la cual es la luz de la edad del reino y la cual es la luz que representa lo que será también en lo literal en la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén literalmente no habrá noche, no habrá tarde, solamente lo que habrá será día. No habrá necesidad de luz solar en lo literal, ni habrá necesidad de luna, ni de antorcha, ni de lámpara, ni de bombilla, porque allí hay una luz que permanece para siempre por todas las eternidades, y permanece ¿dónde? En la parte de arriba de la ciudad, lo cual es, ¿qué? El trono de Dios, y allí estará alumbrando el pilar de fuego y alumbrará toda la ciudad. De usted será una luz eterna. Por lo tanto, esa luz espiritual también que sale luego de las edades de la iglesia terminal es una luz eterna. Esta edad de la palabra, la edad de la piedra angular, es la edad de la luz. Por lo tanto, es una edad eterna donde no habrá noche. Ve usted entonces, cuando esa luz comienza a brillar en la mañana, entonces ya no habrá más lugar a que vengan tinieblas. ¿Ve usted? Y entonces, donde se supone que cada edad o dispensación terminase y viniera entonces el tiempo de noche, ahí no vendrá ese tiempo porque es luz eternal. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que será como fue en el tiempo allá de Josué. Cuando la luz del sol debió de terminar, él ordenó que no terminara, que siguiera alumbrando, hasta que ellos llevaron a cabo el trabajo que tenían que llevar a cabo. Así es que fue un día diferente a los demás días en cuanto a la luz. Y ahora encontramos también en el mensaje titulado ¿por qué clamas? En la página 10, página 10, al final dice, cuando esa luz alumbre desde el cielo, va a haber una luz, está anunciando aquí en el 65, o 63, está anunciando, después de la apertura de los sellos, está anunciando que va a haber una luz que alumbrará desde el cielo. Cuando esa luz alumbre desde el cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será juntado rápidamente. ¿Es para qué? Alumbra la luz, la trompeta suena y es llamado el pueblo, es recogido el pueblo, es juntado el pueblo,
juntado en la edad de la piedra angular, juntado en cierto sitio. Entonces el pueblo es juntado rápidamente y en un momento será cambiado y llevado al cielo. Ahora vea usted el proceso o las fases por donde pasa la luz y por donde pasa el pueblo para luego ser llevado al cielo. Vea usted que primero, ¿qué es lo que pasa? La luz tiene que alumbrar desde el cielo. ¿Y qué luz es? Es la luz de la tarde apareciendo por la mañana. Entonces la luz de la mañana, la misma luz de la tarde es la misma luz de la mañana. ¿Y la luz de la tarde fue qué? La luz de la tarde fue Elías. La luz de la tarde fue Elías. Fue Malaquías 4:5. ¿Ve? Entonces, la luz, Dios es luz. Y Él dijo, y a los que temen mi nombre nacerá ¿qué? El sol de justicia, y en sus alas traerá salud. O sea, el sol de justicia, esa luz poderosa de esa tercera dispensación, vendría, ¿cuándo? Vendría en la tercera dispensación, la cual comienza, ¿cuándo? La cual comienza por la tarde. Y cuando esa luz, ese sol, empieza a brillar en esa tercera dispensación, empieza a brillar por la tarde. Y cuando empieza el sol de justicia a brillar por la tarde, cuando para los que temen su nombre nace el sol de justicia, ¿qué pasa? En sus alas trae, ¿qué? Salud. Hermano Branham dice, viene con campaña de sanidad divina. Eso es lo que dice en el mensaje titulado, ¿cuál es la atracción en el monte? Entonces, cuando sale esa luz, el sol de justicia, ¿qué es? Es Elías apareciendo con campaña de sanidad divina. ¿Ve usted? Brillando en el tiempo de la tarde. Pero luego, él dijo que vendría nuevamente. Y él dice, y cuando regrese, el espíritu del Elías de esta edad gentil vendrá y entrará a la edad del reino, a esa edad judía, y tomará con él a Moisés. ¿Ve usted? Entonces, Elías, o el espíritu ministerial de Elías, toma en la edad del reino, toma a Moisés, y entonces, al tomarlo, entonces, ¿qué pasa? Comienza a brillar, ¿qué? La luz de la mañana. La misma de la tarde, regresando en la mañana. El mismo espíritu ministerial del cuarto Elías, regresando en la mañana, y viene a ser, ¿qué? El quinto Elías. Y viene a ser el segundo Moisés. Entonces, porque la luz de la tarde era, ¿qué? La palabra viniendo a través de un hombre y viniendo en un hombre. En Elías. Cuando venga en la mañana, ¿será qué? Viniendo de la misma manera en Elías y Moisés. Entonces, cuando eso ocurra, ¿es para qué? Para alumbrar y madurar el trigo. Porque con la luz de la tarde, en Elías, solamente maduró ¿a quién? Maduró a la primicia, que fue a nuestro amado hermano Branham, y fue regresado a el original, fue regresado al huerto del Edén de nuevo. Por lo tanto, vemos que al él ser regresado al Edén de nuevo, por eso él podía hacer lo que Adán podía hacer antes de caer, lo podía hacer él. Podía decirle a la tormenta que se cayera la boca, que se fuera de nuevo a su lugar, y se fue. Lo mismo que hacía Jesús, porque Jesús no estaba caído, por lo tanto él tenía autoridad sobre todo. ¿Eh? Él tenía lo mismo que Adán tenía aquí en la tierra y no lo perdió. Y también esta gavilla que fue mecida, el primero de los hijos de Dios que vinieron por el sexo y que no vinieron primero teofanía y después carne, sino que vinieron del atributo a la carne y después de la carne a teofanía, fue el hermano Branham el primero. Y fue regresado a la posición en que estaba Adán. Por eso es que en el libro de los sellos, comenzando ahí, dice que él dice, para nosotros, ¿qué representa redención? ¿Qué representa el título de propiedad para nosotros? Él dice, representa, ¿qué? Representa que todo lo que perdió Adán allá, nos es restaurado nosotros acá. ¿Ve usted que Elías es el que restaura y nos lleva de nuevo allá?
Y cuando nos lleva de nuevo allá, ¿en qué tiempo nos lleva? En el tiempo de la tarde. Y luego viene un tiempo de oscuridad, viene el tiempo, luego que se va, viene ese tiempo de oscuridad, de sombra, pero luego viene un hermoso amanecer, un nuevo amanecer, en que la luz del sol de justicia brilla sobre todos los que están ahí en el huerto del Edén, porque la luz sale por el este. Por eso entonces son colocados en el este del Edén. Por eso es que usted encuentra que en el mensaje titulado Divorcio y Casamiento, en el mensaje también titulado Cristo el misterio de Dios revelado, y en un sinnúmero de mensajes más usted encuentra que Dios nos dice a través del hermano Branham que la esposa y el esposo, que es Cristo y su novia o su esposa, han regresado de nuevo al huerto del Edén. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la tarde. Porque en el tiempo de la tarde fueron sacados y en el tiempo de la tarde son llevados. Porque en el tiempo de la tarde fueron redimidos. Fueron redimidos es ser regresados de nuevo a ese lugar. Entonces, en ese tiempo de la tarde, ellos regresan. Y luego, en el tiempo de la mañana, ven el primer día maravilloso, brillando allí el sol de justicia, para alumbrarle y darle testimonio que ellos han regresado al Edén de nuevo y de que ellos nuevamente tienen todo lo que perdió Adán allá en el Edén. Y que el título de propiedad ha sido colocado nuevamente en las manos de todos los que están en el Edén. Porque el título de propiedad lo tenía Adán mientras estaba en el Edén. Porque el título de propiedad no podía ser sacado fuera del Edén, de usted del huerto del Edén. Pero cuando fue sacado Adán de allí, fue sacado y salió sin el título. Pero cuando entran los hijos de Dios de nuevo al Edén, ahí está el título de propiedad también. Y aquello que Dios no dejó que Adán comiera de él, del árbol de la vida, porque iba a vivir eternamente, iba a vivir como pecador, y los hijos que iban a tener iban a ser pecadores eternos. Él no quería que fuéramos pecadores eternos. Imagínense. Más bien los hijos de Dios han sido pecadores temporales, pero santos eternos. ¿Ve? Por lo tanto, el árbol de la vida es una de las cosas que está en el huerto del Edén. No era permitido en aquel tiempo tocarlo, porque con manos sucias y pecadoras, el que lo tocara y comiera, viviría eternamente como lo que fuera. Si era pecador, viviría de pecador por la eternidad. ¿De usted? Pero cuando ya el problema ha sido resuelto y hemos regresado de nuevo al huerto del Edén, una de las cosas que está ahí es el árbol de la vida. Y entonces encontramos que habían querubines allí guardando con espadas el camino, pero ahora encontramos que el camino al huerto del Edén para comer del árbol de la vida está abierto, y encontramos que que hay ahí dos profetas, nos dice la palabra, tocando la trompeta y llamando al pueblo ¿a dónde? A el año del jubileo, que es liberación. Y el año del jubileo era el tiempo, el año 50, donde todo regresaba a su dueño original. O sea, siendo tocada la trompeta para regresar a el original, al huerto del Edén, con todo lo que hay en el huerto del Edén, para usar lo que Dios nos ha dado allí, para comer del árbol de la vida, comer de la palabra. Y entonces, a medida que comemos de ese árbol de la vida, al terminar de comer sus 12 frutos, porque tiene 12 frutos para darlos en el año, uno cada mes, al terminar de comerlo todo, ¿qué pasa? Al terminar de comer toda esa palabra que hay ahí en el árbol de la vida, que está en el huerto del Edén, entonces al terminar de comerlo todo, ¿qué pasa? Eterno. ¿Ve usted? Entonces no habrá muerte. Pero es al terminar de comer todos los frutos, cada mes su fruto, y esto no quiere decir mes en lo literal, sino cada tiempo, cuando viene un fruto, entonces nos lo comemos
y al comérnoslos se nos convierte en vida. Y luego esa vida se va manifestando por fuera. Así hasta que todo haya concluido. Y luego que todo haya concluido, entonces, parados aquí sobre nuestros pies, sabremos que somos eternos y no veremos muerte, y entonces experimentaremos completamente lo que vimos que podía experimentar Adán, con el título de propiedad de su mano. Jesús y el hermano Branham. Los próximos somos nosotros. Encontramos entonces ahí en el huerto del Edén, en el este del Edén y en la puerta del este, porque vea que el huerto estaba en el este del Edén. Y encontramos que en la puerta del este del Edén fue del huerto, en la puerta del este del huerto del Edén, fue que Dios puso los dos querubines. Siempre la puerta de adoración es la puerta del este. Y es la puerta por donde se entra para ir directamente al árbol de la vida. ¿Ve usted? Y fue guardada allí por dos querubines con sus espadas encendidas. Y ahora acá encontramos que hay también dos profetas conforme a la palabra que tocan la trompeta para llamarlo al pueblo. ¿A dónde lo llaman? A la fiesta grande del año del jubileo, que es donde nuevamente le he restaurado todo a los hijos de Dios. Toda la herencia de los hijos de Dios nuevamente era restaurada a todos los hijos de Dios, todos los que la habían perdido, si había perdido la casa, si había perdido la finca o lo que hubiera perdido. En el año del jubileo automáticamente quedaba libre eso y volvía a las manos de su dueño original. ¿Qué habíamos perdido nosotros? El título de propiedad. Y entonces ahí somos convocados, somos llamados a entrar al huerto del Edén, a gozarnos en el nuevo amanecer de ese tercer día de la dispensación del Espíritu Santo, y entonces recibir o obtener el título de propiedad, que es la palabra. Entonces, ¿qué es lo que se recibe ahí en el huerto del Edén? La palabra. Entonces esa palabra, a medida que es comida, se va haciendo carne. ¿Ve usted? Entonces, a medida que la recibimos, se va haciendo carne en nosotros, y entonces el título de propiedad estamos recibiéndolo nosotros. A medida que recibimos esa palabra, porque es la palabra. Entonces el título de propiedad es nuestro, pero ahora lo estamos recibiendo, ¿ves? Lo estamos recibiendo en nuestra mano. Entonces, luego que tenga plenamente el título de propiedad en su mano, ¿qué pasa? Nuevamente usted y yo estaremos como estaba Adán, como estaba Jesús y como estaba el hermano Branham. Hoy, sabiendo que vienen tantos problemas por ahí, tanta escasez y tanta necesidades, usted mismo desearía antes de que vengan ciertos problemas, tenerlo en la mano, ¿verdad? Porque usted dice, si cuando lo tenía el hermano Branham, él podía hablar la palabra y a él le gustaban las ardillas, parece, y podía hablar la palabra y aparecían las ardillas y había comida. También sabemos de otro que había problemas en medio del pueblo porque no había comida. Y lo que habían eran unos panecitos por allí. Bueno, y él dijo, tráigamelo acá, que no se apuren, yo tengo el título de propiedad para arreglar eso. Tráiganlo acá. Bueno, y la gente se preguntaba, ¿y este hombre quién es? Habla la palabra y aún el viento le obedece. Habla la palabra y aún lo que habla, eso sucede. Es el segundo Adán allá. ¿Ve usted? ¿Ve usted? El segundo Adán. Vea usted los hijos de él acá. Los hijos de Adán, cuando cayó Adán, después los hijos que tuvo no tenían esa autoridad. Pero ahora los hijos de Adán acá, ¿qué pasa? Los que nacen en el huerto del Edén, ellos nacen y tienen esa autoridad. ¿Ve? Ahora el Señor nos está dando el título de propiedad de nuestra mano y nos está enseñando cómo usarlo, no usarlo por el gusto. Porque imagínese, tanto poder, y si uno no lo sabe usar, lo va a usar para mal de uno o para mal de los demás. Y yo creo que una de las cosas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado es en el uso de la palabra de Dios. Es más, toda cosa que uno pueda resolverla acá
uno la debe resolver y dejar el poder de Dios y la palabra quietecita para realmente un caso de necesidad. ¿Eh? Porque no es para darle mal uso, ni para exhibiciones, ni para nada de eso. ¿Eh? Es más, hermano Branham, para él mismo, él decía, él más bien decía, el don es para otro. Es más, hermano Branham, muchas veces, o la mayor parte de las veces, algunos de los problemas que tenía, los trataba de resolver acá sin utilizar en lo que él tenía en las manos. ¿Ves? Bueno, eso quiere decir mucho para nosotros, y es que no hagamos mal uso de una cosa tan buena a medida que se va encarnando en cada uno de nosotros. Y no vaya a ser que usted se vaya a desilusionar, que usted quiera, con el 50% de la palabra que está encarnada en usted, querer hacer una cosa que tiene que ser hecha con el 90% o con el 75%. ¿Ves? Debe de ser a medida que va encarnándose, usted saber qué puede hacer y qué no debe de hacer. Entonces, todo lo que sea hecho para la gloria del Señor, no para la gloria suya. Piense antes de hacer algo y de usar la palabra, siempre piense en la gloria del Señor y en qué ha de beneficiar a las cosas del Señor. Ahora, fíjese, por eso el Señor le dijo al hermano Branham, mira, vigila lo que habla y recuerde que el poder de Dios será manifiesto por la palabra hablada. Por lo tanto, vigile usted lo que habla a medida que se va encarnando la palabra para que no salga de sus labios en lo que no deba de salir de sus labios. Ahora imagínese, cualquier cosa que dijera Adán se cumplía. Cualquier cosa que dijese el Señor Jesucristo se cumplía. Cualquier cosa que dijera el hermano Branham se cumplía. Fuera bendición o fuera maldición, fuera bueno o fuera malo, lo hablaba y tenía que ocurrir. Es más, ¿saben ustedes Eliseo cuando tuvo un problema y se sintió mal, maldijo a aquellos muchachos, 42 muchachos, y fue maldición y vino maldición? Dos osos vinieron y se comieron a aquellos muchachos, los mataron. Así es que imagínense, no es cualquier cosa lo que está ocurriendo en usted. Es la encarnación de la palabra que se está encarnando en usted, está formándose en usted, porque hemos regresado a el Edén. La novia regresó al Edén y entonces los hijos que para la novia son hijos ¿de quién? No del primer Adán, porque él cayó. Más bien son hijos de la palabra. Y si son hijos de la palabra, entonces, del segundo Adán, entonces encontramos que si son hijos de la palabra, entonces son hijos herederos del título de propiedad. Por lo tanto, sepamos bien el lugar donde estamos, no estamos en ninguna de las edades de la iglesia pasada, estamos en la edad de la piedra angular, estamos en el huerto del Edén. Por lo tanto, el mensaje que tenemos es el mensaje del Edén. Porque es el mensaje del sol en la mañana. Y vemos que el mensaje del sol de la mañana es el mismo de la tarde, es el mismo sol. Por lo tanto, no hay ningún problema, sino que lo que hay es completa armonía entre la luz de la tarde y la luz de la mañana. Ahora encontramos que el primer grano de trigo maduró en la tarde, fue restaurado completamente al huerto del Edén con toda la autoridad que había allí y que se tenía allí. Encontramos que fue la palabra hecha carne, y esa es la ruta y el rumbo nuestro. Y estamos convirtiéndonos en ¿qué? En la palabra hecha carne. Por lo tanto, entonces vemos que en la luz de la mañana y a través de la luz de la mañana alumbrando es que maduramos nosotros. La luz de la mañana sale para madurarnos a nosotros y nos va a madurar a nosotros
y va también a obrar allá con los 144,000. Y no solamente con ellos, sino con otro grupito que tiene que pasar por la tribulación. Así es que ese es el propósito de la luz del nuevo día. Y es en la mañana. Y vemos que esa luz nos va madurando por todos lados. Es una madurez en la palabra. Tenemos que ser madurados espiritualmente hasta llegar a la estatura de un hombre perfecto. Tenemos que madurar en el conocimiento de la palabra para esta tercera dispensación. Tenemos que madurar en todo en este tiempo en que nosotros vivimos para entonces ser, ¿qué? Ser personas como lo eran Adán allá antes de caer en el huerto del Edén, como lo era Jesús y como lo era el hermano Branham. Por lo tanto, ese es el rumbo que Dios ha trazado para nosotros, y la luz de la mañana, que es la misma de la tarde, que es la luz brillando a través de carne humana para madurarnos. Entonces, eso es lo que nos es de beneficio para nosotros madurar espiritualmente. Tenemos que estar delante de la presencia del Sol, del Hijo, para madurar. Tenemos que estar delante de la presencia de la palabra para madurar en esta tercera dispensación, madurar como hijos verdaderos del Señor. Así es que ya hemos visto cómo salió la luz de la tarde, cómo apareció la luz de la tarde en Elías, la luz que es Dios brillando a través de ¿qué? De carne humana. Y luego, vea usted esto, note usted bien esto, en la mañana, la luz de la mañana va apareciendo, no aparece de un cantazo. El sol va apareciendo, no aparece de un cantazo. Entonces, eso nos muestra que el sol en la mañana, cuando salga, será la palabra saliendo gradualmente. Por lo tanto, sabemos que en la tarde era Elías, el cuarto Elías. En la mañana es el quinto Elías y segundo Moisés. Y la palabra va, ¿qué? Apareciendo. Entonces, esa palabra se va a ir encarnando, y luego, al irse encarnando, a medida que se va encarnando, entonces va brillando y nos va alumbrando a todos. ¿Ve usted? Porque esa es la forma en que la palabra estará en esos dos profetas. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé para hablar. O sea que ellos vendrán a hacer la palabra a medida que la palabra va siéndole dada a conocer, y entonces es que la pueden hablar. Mientras tanto no pueden hablar nada porque no saben nada. Así son todos los profetas, que ellos no saben nada hasta que Dios les habla, y entonces es que ellos pueden hablar. Mira, aquí en la página 364, el último párrafo nos dice: ahora en el tiempo de la tribulación encontramos a estos dos profetas, quienes tienen el control de todo con la palabra que Dios les da. Solamente podrán hablar a medida que Dios les dé la palabra. ¿Ve usted? Ellos no son dioses, sino apenas en el sentido superficial, porque aún Jesús dijo eso. Si fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra, sí, fueron llamados dioses aquellos a quienes vino la palabra. A estos Dios envía su palabra, y cuando ellos la hablan, sucede. ¿Ve usted? Que primero la reciben, ¿y qué es lo que ellos reciben? Reciben la luz de la tarde, y luego entonces lo dan, y al darlo, eso viene a ser entonces la luz de la mañana, porque la luz es Dios. Entonces, encontramos que nosotros estamos viviendo en un tiempo tan grande y tan glorioso en que Dios ha prometido madurar a todo aquel que es trigo del Señor, y esos son los escogidos del Señor, y para eso es que la luz brillará en la mañana, para madurarnos a nosotros, madurarnos, hacernos personas maduras
en la palabra, maduros en esta tercera dispensación, maduros en el conocimiento de la palabra para esta hora, de tal modo que conozcamos lo que nos corresponde conocer en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Nos madurará en toda la palabra. Nos madurará en todo lo que la luz de la tarde dijo, nos madurará la luz de la mañana. ¿Ve usted? Porque la luz de la tarde alumbró, pero nadie pudo hacer nada con la luz de la tarde. Solamente uno maduró y pudo hacer algo, lo que tenía que hacer con esa luz. El único que la pudo usar. El único que la pudo usar. ¿Ve usted? Pero luego, y el único que entendió el mensaje. Pero ahora vea que en la mañana, todos los demás que son trigo, entenderían lo mismo que él entendía. Oh, todas esas cosas que fueron dichas y que nadie las entendía cuando fueron dichas en el tiempo de la tarde, pero uno las entendía, era él. Ahora, para nosotros, en la luz de la mañana las podremos entender cuando la luz de la mañana alumbre, entonces veremos todo claro y maduraremos en todas esas cosas maravillosas que están ahí en la palabra, y cuando maduremos por completo seremos el trigo maduro, el trigo en toda su perfección, y entonces estaremos aquí en la tierra un tiempito, no sé, va a ser un corto tiempo, estaremos aquí en la tierra un corto tiempo, después que lleguemos a hacer la palabra encarnada 100%, después estaremos un tiempito cortito, va a ser cortito, pero estaremos aquí, y entonces realmente ese título de propiedad que nos ha estado siendo colocado en nuestra mano, después lo sabremos usar. Va a ser un cortito tiempo y entonces eso será un testimonio de que los hijos verdaderos de Dios han regresado al Edén de nuevo, y de que ya todos los problemas fueron resueltos, y de que ya el milenio está por comenzar. ¿Ve usted? Porque entonces habrán en esta tierra un grupo de hijos restaurados completamente y nacidos en el huerto del Edén. ¿Y nacidos de quién? Del esposo y la esposa. Hijos allí en el huerto del Edén que no verán muerte, porque son eternos y ellos comen del árbol de la vida y entonces no pueden ver muerte. Por eso antes era prohibido extender la mano y comer, pero ahora es ordenado el que quiera vivir, extienda su mano y coma, porque hay oportunidad para todos comer y vivir por toda la eternidad. Así es que encontramos en esta hora que nosotros estamos viviendo que habría una gran luz que habría de brillar, que habría de aparecer, que habría de surgir, y eso no es otra cosa sino la luz de la mañana, la luz del nuevo día apareciendo, y es la misma de la tarde. Es la misma de la tarde, nada para añadir y nada para quitar. La misma luz, porque el mismo sol del este es el mismo del oeste. El mismo sol que se oculta es el mismo sol que sale. Ahora, entonces encontramos nosotros que queremos nosotros madurar porque somos trigo. Y ahora nosotros sabemos que hay una forma para madurar, una sola forma, y es a través del sol de justicia alumbrándonos para madurar, y no queremos ser madurados artificialmente, sino que queremos ser madurados con la luz del sol. Por lo tanto, esperamos de parte del Señor que Él nos madure en toda la palabra, en el conocimiento de todo lo que debemos de conocer, para, y así, entonces, pueda ser visto en cada uno de nosotros, en todos esos que maduren, pueda ser visto lo mismo que fue visto en Adán, el título de propiedad y el uso de ese título de propiedad, lo que vimos en Jesús, y ahora lo que vimos en el hermano Branham, lo queremos ver también en nosotros. Vimos la muestra, ahora queremos ver ¿qué? Lo queremos ver completo. Por lo tanto, esperamos de parte del Señor que Él nos ayude en esta hora final en que estamos,
para que Él pueda realizar en nosotros lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Él está más interesado que usted mismo, pero usted tiene que estar interesado también. Así es que creo que estamos interesados en el plan de Dios, en lo que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, más bien lo que deseamos es entonces que el sol de la mañana brille en nuestros corazones, el sol de justicia brille, la luz del Evangelio del Reino brille en nuestros corazones y nos alumbre y nos madure en el conocimiento de el Evangelio del Reino. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche.